Buenos días a todos, chicos. Estoy feliz de estar aquí con ustedes otra vez en estas clases que se comparten, ¿no? Gracias a la Academia P53. Bueno, chicos, hoy día vamos a hablar acerca de lo que es la sangre, ¿ya? Es un tejido muy importante de nuestro organismo, ¿ok? Bien, vamos a empezar hablando acerca de dónde se origina esta sangre, ¿no? Vamos a dibujar un huesito por aquí, ¿ya? Un poquito salido aquí un poco chueco, pero aquí está un hueso, ¿ya? Bien, la sangre se va a originar a partir del tejido medular, de la médula ósea, especialmente de la médula ósea roja, ¿ok? Que se ubica en el centro de los huesos, ¿ok? Especialmente en los huesos largos, ¿ok? Aquí se ubica este tejido llamado médula ósea roja y es un tejido originado del mesénquima, ¿ok? O sea, es un tejido conjuntivo especializado. Entonces, de esta médula ósea se van a originar todos los elementos celulares de la sangre, del tejido sanguíneo, ¿ok? Bien, entonces esta médula ósea va a contener células pluripotenciales, ¿ok? Células pluripotenciales. Y estas células van a tener la capacidad de convertirse en linfocitos, donde proviene la línea linfoide, la línea celular linfoide, que bien pueden ser linfocitos de tipo B, B o linfocitos de tipo T, que su maduración final va a terminar en lo que son los órganos linfoides como el vaso y el timo, ¿ok? También vamos a tener la línea celular común que me va a dar a una línea que es granulocítica, ¿ok? Que son células granulocíticas. ¿Por qué? Porque tienen gránulos en su citoplasma. Aquí bien van a estar los linfocitos granulares, ¿ok? Los granulocitos, como son el eosinófilo, por ejemplo. Y van a estar también el macrófago, ¿ok? El macrófago. Bien. Y la otra línea celular va a ser la línea mieloide. Mieloide. Esto me da la médula ósea, ¿ya? Y esta línea mieloide me va a dar bien a lo que es el eritrocito, chicos. Una célula muy importante que vamos a hablar un poco en esta pequeña clase, ¿ok? El eritrocito, muy importante. Y también aquí está el trombocito. ¿Okay? El trombocito se va a fragmentar. ¿Y qué me va a producir el trombocito? Plaquetas, ¿ok? Plaquetas. Bien, esos son los elementos celulares a grandes rasgos que se producen a través de la médula ósea, ¿ok? De la médula ósea roja. Bien, entonces, estos elementos celulares salen hacia la periferia, salen fuera de la médula ósea y forman el tejido sanguíneo, ¿ok? Y el tejido sanguíneo, que es un tejido conjuntivo especializado, va a tener tanto elementos celulares, ¿ok? Que son estos, ¿ok? Y como todo tejido conjuntivo, ustedes saben que también va a tener matriz extracelular, ¿ok? Y esa matriz extracelular, ¿qué es? Es el plasma, ¿ok? Aquí la matriz extracelular se llama plasma. Aquí está pintado de amarillo. Y la diferencia con el resto de tejidos conjuntivos es que esta matriz extracelular llamada plasma sanguíneo es completamente líquida, ¿ok? Es líquida viscosa, ¿ok? En cambio, en el resto de tejidos conjuntivos, que es sólida, ¿no? Es un poco más sólida, gelatinosa. ¿Okay? Y esa es la sangre, ¿ya? Vamos entonces ahora a estudiar, ¿ok?
la sangre en vivo, ¿ok? Se extrae sangre, ¿no? Se extrae una muestra de sangre de una persona, de un paciente, y se pone esta sangre en un tubo de microhematocrito, ¿ok? Un tubo de ensayo parecido. Pero este tubo de ensayo está lleno de lo que es una sustancia anticoagulante, ¿ok? Como la heparina, por ejemplo. Bien, este tubo está seriado, ¿ok? Entonces, está dividido de 10 en 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ¿ok? Entonces, se pone aquí la sangre que extraje del paciente y espero que repose un momento y voy a observar que el plasma de la sangre se ha ido hacia la parte superior y los elementos celulares están en la parte inferior. Entonces cuento hasta dónde va. Miren, y los elementos celulares que están aquí en rojo, la mayoría, miren, el que está en rojo hasta aquí, y una parte un poco amarillenta que es una capa de leucocitos y plaquetas, ¿ok? Y el rojo es la parte de eritrocitos, ¿ok? Todo esto en conjunto se le va a llamar hematocrito, ¿ok? El hematocrito. ¿Ok? El hematocrito vendría a ser el porcentaje de células que hay en un tubo, ¿ok? De microhematocrito de sangre periférica, ¿ok? Entonces, ¿cuánto de células hay en la sangre? ¿Ok? Aquí está graduado, miren, 10, 20, 30, 40. Mire, llegan alrededor de entre 40 y 50, ¿ok? Entre 40 y 50% está constituido de elementos celulares la sangre total, ¿ok? El resto es plasma, ¿ok? El 55% es plasma. Y entre un 40 y 50% es células, ¿ok? A estas células se les llama hematocrito, ¿ok? Y este hematocrito va a ser para las mujeres de un 35-45% es su valor normal. Y para los hombres, el valor normal va a ser de un 39 a 50%. ¿Ok? Ese es el valor normal del hematocrito, que hay que aprendérselo bien. Ok, bien. Ahora, este plasma, mire, este líquido amarillento que quedó en la parte superior, que es alrededor de un 55%, que conforma la sangre, va a contener esto. En su mayoría va a estar conformado por agua, en un 91-92%, proteínas. Miren, una proteína muy importante es la albúmina, ¿ok? También globulinas y fibrinógenos. Y también va a tener el resto de solutos, ¿ok? Que me sirven para estabilizar el medio interno, ¿ok? La homeostasis, ¿ok? Bien, va a tener electrolitos como los que están acá, sustancias nitrogenadas, ¿ok? Como urea, ácido úrico que se excretan por la orina, ¿ok? Sustancias nutritivas para la nutrición de toda nuestra economía celular, ¿ok? Como es glucosa, lípidos, aminoácidos, gases sanguíneos, ¿ok? Para la oxigenación, oxígeno, el dióxido de carbono que resulta de las células y nitrógeno, ¿ok? Y sustancias reguladoras como hormonas y enzimas, ¿ok? Y entonces, la parte inferior que está lleno de células, ¿ok? Que se ha sedimentado y está repleta de células, o sea, el hematocrito, ¿de qué está conformado? Miren, va a estar conformado de una línea roja, se le llama, que son los hematíes y los reticulocitos. ¿Okay? Estos reticulocitos son hematíes también, pero son hematíes jóvenes, ¿ok? Son jóvenes, son los mismos, pero se les llama reticulocitos cuando están jóvenes o recién han salido de la médula ósea. Luego se van a transformar ya en un hematíe o un glóbulo rojo maduro. Bien, y el resto de elementos son los leucocitos y las plaquetas, ¿ok? Los leucocitos, también llamadas línea celular blanca, y las plaquetas son las que provienen de los trombocitos, y esto conforma mi
hemograma. ¿Okay? Este es mi hemograma que tiene utilidad clínica. ¿Por qué? Porque me va a servir para diagnosticar diferentes tipos de enfermedades, especialmente enfermedades infecciosas también, en cuanto a lo que son los leucocitos. Miren. Bien, ahora, ¿cómo yo observo las células de la sangre, ok? Porque aquí solamente las he medido, pero no las he observado, ok. Quiero observarlas en el microscopio óptico. Entonces, para eso yo voy a hacer una venopunción, o sea, voy a extraer sangre, ok. Voy a emplear una aguja y voy a extraer sangre del cuerpo de una persona, ¿no? O de la punta del dedo de una persona. Solamente necesito una gota de sangre, chicos, una gota. ¿Ok? Extracción. Bien, una gota de sangre me basta para poder observar todos los elementos celulares de la sangre. Esa gota, ¿ok? Es muy importante. Bien, ¿por qué? Porque esta la voy a extender sobre mi portaobjetos. ¿Ok? Sobre el portaobjetos, el portaobjetos, yo voy a poner una gotita de sangre y esta gota de sangre yo la voy a extender, ¿ok? La voy a extender por toda la lámina portaobjetos, ¿ok? Se va a extender y entonces luego de esto yo voy a agregarle tinción, ¿ok? Puede ser la tinción de Gienza, ¿ok? De Gruay-Gienza, ¿ok? Que es la tinción más común que se usa, tinción de Gruay-Gienza o la tinción de Romanovsky, ¿ok? De Romanovsky. Bien, entonces, con la tinción de Gruay-Gienza o de Romanovsky, ¿ok? Me va a servir para teñir todos los elementos celulares. Y los glóbulos rojos, ¿ok? Los glóbulos rojos, o sea, los hematíes, se van a teñir de rosa, ¿ok? De rosa se van a teñir. Se van a teñir con un colorante ácido, ¿ok? Y el resto de elementos celulares, como son los glóbulos blancos, ¿ok? Los glóbulos blancos, o también llamados leucocitos, se van a teñir de color azul los núcleos, ¿ok? Sus núcleos de color azul, y su citoplasma se puede teñir de color rosa o... Pero este color rosa puede ser de diferentes tonos. ¿Por qué? Porque en algunos leucocitos o glóbulos blancos también llamados van a contener gránulos y estos gránulos pueden teñirse de diferente tonalidad. ¿Ok? Citoplasma, diferentes tonalidades de rosa. ¿Ok? De rosa. Bien. Aquí están observando, miren, la mayoría son glóbulos rojos. Aquí están observando, miren estos glóbulos rojos, cómo son. Miren, aquí están observando uno y ven que son células, ¿ok? Ovaladas que tienen un centro un poco desteñido, ¿no? Al centro falta un poco de color. Esto se debe a que estos glóbulos rojos tienen una forma bicóncava, ¿ok? Y al centro hay una pequeña depresión, ¿ok? Hay una pequeña depresión y esta depresión no coge mucho color, ¿ok? Es por eso que tiene esta apariencia, ¿ok? Estos son la mayoría son glóbulos rojos. Y el resto, mira, hay poquísimos glóbulos blancos, solo acá hay uno, acá hay otro y acá hay otro. Hay poquísimos glóbulos blancos, son estos, ¿ya? Bien, chicos. Ahora vamos a hablar de una célula, ¿ok? Una célula que me parece muy importante de aprender, que es el eritrocito. ¿Ok? Vamos a hablar de esta célula. Bien, el eritrocito, miren, tiene la forma de un disco, ¿ok? De un disco bicóncavo. Bicóncavo, eso tienen que aprenderlo. ¿Ok? Bicóncavo, ¿por qué? Miren, ya que debido
a que su forma es redondeada y su centro es una depresión en ambas caras, se le llama bicóncavo, ¿ok? Tiene una concavidad y en la otra cara tiene otra concavidad, ¿ok? Son dos concavidades, por eso se le llama disco bicóncavo. Esto sirve para aumentar la superficie del eritrocito, ¿ok? Aumenta la superficie de tal manera que puede haber mucha mayor afinidad por oxígeno, por ejemplo, ¿ok? El diámetro de un eritrocito es de alrededor de 7,2 a 7,8 micrómetros, ¿ok? Pero puede aumentar o disminuir de tamaño y esto tiene mucha importancia, ¿ok? Tiene mucha importancia clínica cuando estudien hematología, ¿ok? Porque pueden haber anemias, ¿ok? Que pueden ser macrocíticas con glóbulos rojos muy grandes y anemias que pueden ser microcíticas, que quiere decir que son glóbulos rojos pequeños. Bien. Ahora, el área de su superficie es 140 milímetros cuadrados, ¿ok? Y esta área está aumentada gracias a su biconcavidad. Bien. Ahora, ¿cuál es el volumen corpuscular medio? Es de 80 a 100 Fl, ¿ok? Es muy importante saber esto acerca del volumen corpuscular medio, porque aquí yo puedo medir, ¿ok? ¿Qué tan grande está mi eritrocito? Y esto te lo van a dar en tu hemograma, ¿ok? Te lo van a dar. Si está mayor de 116 es un hematíe grande, y si está menor de 80 es un hematíe pequeño. Bien. También puedo obtener los valores de la hemoglobina corpuscular media, ¿ok? Cuánto de hemoglobina puede haber en un eritrocito y de la concentración de hemoglobina corpuscular media en 100 mililitros de sangre. Y aquí están sus valores normales. Bien, también podemos hablar acerca de su constitución. Mire, una parte muy importante del eritrocito es su membrana plasmática, ¿ok? Que es muy particular. Si bien también es una capa lipídica, está compuesta por muchas proteínas que son verdaderamente importantes para su función, ¿ok? Hay dos tipos de proteínas, las proteínas integrales, que son transmembranas, ¿ok? Son transmembranas como esta y como esta proteína, y las proteínas periféricas, que son las que están en la parte interna de la membrana plasmática, o sea, la parte que mira el citoplasma de la célula, ¿ok? Y estas proteínas periféricas que están aquí en la parte interna son las que me constituyen el citoesqueleto de la célula, que también es muy especializado, ya que este citoesqueleto me va a permitir la deformidad del eritrocito, ¿ok? ¿Por qué? Porque el eritrocito, mientras pasa por diferentes calibres de vasos sanguíneos, porque ustedes saben que los vasos sanguíneos van disminuyendo de tamaño, ¿ok? Los capilares son más pequeños que los vasos sanguíneos, que las arterias musculares, que las arterias elásticas, por ejemplo, ¿no? Su tamaño va disminuyendo, ¿ok? La luz de los vasos sanguíneos disminuyen y es por eso que el eritrocito comienza a deformarse para poder pasar, ¿okay? Estos vasos sanguíneos. Este citoesqueleto es el que me ayuda a esta deformidad, ¿ok? Tienen que estudiarlo bien. Ahora, la membrana plasmática, miren, la membrana plasmática, les hablé de las proteínas integrales que son dos. Estas, la proteína, ¿okay? De banda 3, por ejemplo, es una proteína importante. Proteína de banda 3 es muy importante. ¿Por qué? Porque además es esta, miren, es esta, porque además de ser una proteína estructural, también me va a permitir el paso, ¿ok? Va a actuar como una bomba de cloro y bicarbonato, ¿ok? Entonces me va a permitir el intercambio aniónico, ¿ok? Me va a permitir el intercambio aniónico para regular el medio interno, y esto es muy importante, ¿bien? La proteína de banda 3. Y en las proteínas periféricas, lo importante es que son complejos o son estructuras como el complejo de proteínas de banda 4.1 y el complejo proteico de anquirina, ¿ok? Son estos complejos proteicos que se van a unir a las proteínas integrales. Miren estos dos complejos.
el complejo de banda 4.1 es muy importante porque va a contener actina, tropomiosina, banda 4.1 y aductina, ¿ok? Todos estos elementos proteicos que están aquí unidos van a estar enlazados mediante espectrina, ¿ok? Espectrina alfa y beta, ¿ok? Todas estas bandas que ven aquí de color celeste son espectrina. Y me va a permitir el enlace de estos complejos proteicos y así va a formar el citoesqueleto, que es muy importante. Los organelos del eritrocito han desaparecido, ¿ok? Cuando el eritrocito está joven, cuando está bebé, está saliendo de la médula ósea, contiene todos los organelos celulares, como va a ser mitocondrias, retículos endoplasmáticos, ¿okay? Aparato de Golgi, contiene todos sus elementos, incluso hasta núcleo. Pero a medida que va creciendo, va envejeciendo, el eritrocito deja de tener estos organelos, ¿ok? Entonces, un eritrocito adulto no tiene organelos, ¿ok? No tiene ningún organelo. Es por eso que no se tiñe de hematoxilina, ¿ok? No se tiñe completamente de rosa, porque no tiene ningún organelo. Bien, y tampoco tiene núcleo, ¿ok? No tiene núcleo cuando está adulto, cuando ya es un eritrocito. Es una célula anuclear. ¿Sí? No tiene núcleo. Bien, y tampoco organelos. Ya está. También ha desaparecido. ¿Ok? ¿Y qué es lo que contiene dentro de este eritrocito? ¿Ok? ¿Qué es lo que le contiene? La hemoglobina, que es muy importante, la hemoglobina. ¿Ok? La hemoglobina es la que le da su función. ¿Por qué? ¿Cuál es la función principal del eritrocito? La función principal va a estar relacionada con la hemoglobina. ¿Por qué? Porque esta hemoglobina permite fijar el oxígeno a su grupo hemo, ¿ok? A su grupo hemo, que está constituido por lo que es hierro y 4 proteínas de globina, ¿ok? Y esto me permite fijar oxígeno y llevarlo hacia los tejidos. Y luego los tejidos van a metabolizar, ¿ok? La mitocondria metaboliza el oxígeno y va a producir dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono también tiene afinidad por el eritrocito, incluso mayor que el oxígeno en la afinidad del dióxido de carbono. Se une mucho al eritrocito y otra vez este eritrocito a través de la sangre venosa lleva el dióxido de carbono hacia lo que es el pulmón, ¿ok? Lo expulsamos a través de la respiración y el eritrocito otra vez se vuelve a unir a un oxígeno, ¿ok? A las moléculas de oxígeno. Bien, ahora, como ustedes ven, el eritrocito no tiene organelos, ¿ok? O sea, no tiene mitocondria. Entonces, ¿cómo hace él para alimentarse? ¿Cómo hace su metabolismo? ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí si no tiene organelos? Va a tener otro tipo de metabolismo que va a ser a partir de la glucólisis, ¿ok? De la glucólisis. ¿Por qué? Porque no tiene mitocondria, pues. No puede ser respiración celular. Entonces, el eritrocito va a subsistir gracias a la glucólisis, ¿ya? Bien, chicos, esto ha sido lo que es sangre y médula ósea, ¿ok? Les hablé acerca del eritrocito porque es una de las células más importantes de nuestro organismo, ¿ok? Es lo que se debe aprender muy, muy bien, ¿ok? Para lograr entender próximos cursos a futuro, ¿ok? Bien, chicos, eso ha sido todo. Espero que les haya servido y les haya sido de mucho agrado. Bien, me voy despidiendo y que tengan buen día.